Buenos días, mi nombre es Diego Andrés Ortiz. Gracias por asistir hoy. Les doy la bienvenida al webinar Diálogos Interinstitucionales sobre las estrategias de apoyo ante la emergencia del COVID-19. Muchas gracias por su asistencia. La herramienta que vamos a utilizar el día de hoy se llama Webinar. Es una herramienta que nos permite compartir pantalla y audio con mucha calidad y que también permite que ustedes realicen en un punto del webinar sus preguntas o también permite que alcen la mano utilizando un icono que encontrarán en la parte derecha de su pantalla, en el módulo que les permite tener acceso a esta videoconferencia. Tienen dos botones que son el primer botón, una flecha, con esa flecha que es de color naranja, pueden maximizar o minimizar el acceso al chat. Cuando abren esa ventana, van a tener acceso al chat por donde pueden realizar sus preguntas. También abajo de esa flecha naranja tienen un botón con el icono de una mano donde nos va a indicar en la sección de preguntas que de pronto alguien desea intervenir. Entonces, les doy la bienvenida y en este momento, por favor, le doy la bienvenida también al doctor Obdulio Velázquez Posada. Doctor Obdulio, buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, universidades públicas y universidades privadas que mancomunadamente en esta asociación trabajamos en pro del desarrollo de la educación superior en Colombia. Estos seminarios nos han permitido, estos diálogos ASCUN, nos han permitido a lo largo de todas estas semanas contar con expertos, con experiencias de las diferentes instituciones. Quería aprovechar, como ya los he saludado tal vez en otros webinars, en otros diálogos ASCUN, contarles cosas adicionales. Como saben, estamos acompañando al Ministerio de Educación Nacional y al Gobierno Nacional en el seguimiento de las instrucciones e indicaciones que van en bien de la protección de la salud pública de los colombianos y estamos permanentemente en contacto con las autoridades en eso. En segundo lugar, pues estamos haciendo solicitudes a través de los diferentes rectores, canalizando las inquietudes, por ejemplo, de políticas para el ayudo financiero que pueda el gobierno nacional tener en cuenta para el sector de la educación superior. También en temas de normatividad jurídica hemos hecho algunas solicitudes al gobierno nacional. Una de ellas fue precisamente amparar todo el paso de la educación presencial a la educación remota como una medida de emergencia y transitoria para que precisamente pues, nuestros registros calificados quedaran pues, amparados con ese cambio de modalidad que no estaba inicialmente prevista y hay que entenderlo así para los padres de familia, para los estudiantes, para la comunidad en general, que es una manera de mitigar el impacto que la cuarentena está afectando a nivel global a muchos estudiantes y que es mejor hacer esto con condiciones de calidad y no cerrar semestres y perjudicar tanto a los estudiantes principalmente en demorar sus carreras, a los padres de familia y a todo el ecosistema. De manera que todas estas medidas que son provisionales, que son dentro de la emergencia y que tienden a conjurar los malos efectos que trae las acciones que hay que hacer para preservar la salud pública, pues van acompañadas de la Asociación Colombiana de Universidades. Hoy tenemos la alegría de tener pues, unos panelistas muy importantes, al experto Samir Salmi, que es un experto en educación terciaria. Hay expertos de la Universidad del Rosario, de la Universidad CES de Medellín y la Universidad Católica de Oriente. A ellos mi agradecimiento como presidente de la Asociación Colombiana de Universidades porque al abrir y compartir sus conocimientos y experiencias nos permiten a todos tener las mejores prácticas para enfrentar día a día, porque cada día aparecen nuevas perspectivas de las decisiones de gobierno que tenemos que tomar y es una oportunidad. Creemos que superada la emergencia a nivel nacional y global, pues se van a ver unos lazos más estrechos de colaboración y participación entre la educación superior, no solamente colombiana, sino en las redes internacionales y pensamos que de esto podemos sacar ese bien. Así que bienvenidos y muchos éxitos en estos diálogos ASCUN interinstitucionales sobre el apoyo en el tema del COVID. Doctor Obdulio, muchas gracias a todos. Gracias
atender esta nueva convocatoria a webinar desde ASCUN, como le indicó nuestro presidente, a una iniciativa del Consejo Directivo. Se abrieron espacios para que las instituciones, en ese buen entender que hace ASCUN, que es facilitar la asociatividad, el compartir experiencias, pudiéramos tener las jornadas que hasta ahora hemos tenido. Han participado en un primer ciclo más de 9 instituciones nacionales, inclusive la Oberta de Cataluña tuvo la posibilidad de darnos sus experiencias en el primer ciclo de webinar, cosa que agradecemos mucho. Y de la misma manera ayer 4 instituciones hicieron sus aportes, la Jorge Tadeo Lozano, el Bosque, la Universidad del Bosque, la Autónoma de Bucaramanga y la Universidad de Ibagué. Hoy, de manera especial, agradecemos la presencia muy especial del doctor Yamin Salmi, con quien hemos venido desde ASCUN haciendo un abordaje, gracias a su disposición y gentileza, profesor Yamil, para acompañarnos en esta jornada. Desde luego reiterar, como lo menciona nuestro presidente, a la doctora Cielo Mancera del Rosario, al doctor José Franklin del CES y al doctor Guillermo Henao de la Católica de Oriente, su disposición para compartir con el escenario universitario estas experiencias. Hay que hacer un reconocimiento a quienes detrás de bambalinas han facilitado el espacio de hoy, la doctora Lucía Chávez y Elizabeth Hernández, la coordinación académica, a Angélica y a nuestro webmaster Diego por la facilidad de la herramienta. Sin más preámbulos, por favor, adentrémonos en el ejercicio de hoy. Recuerden las recomendaciones que hemos dado, los momentos que va a llevar el webinar, unas intervenciones de 15 minutos, sonará una chicharra que tiene previsto el equipo para indicar los tiempos. Y una vez hagan las 4 intervenciones, habrá la posibilidad de que en el transcurso de las mismas ustedes hagan las preguntas escritas. La doctora Elizabeth Bernal en su momento hará el detalle de las mismas para que los conferencistas las puedan responder o reaccionar a ellas. Y recuerden todos que esta sesión se va a grabar y va a quedar habilitada para una revisión posterior. Agradecemos a las más de 80 personas que están en este momento conectadas y a las que están haciendo tránsito para vincularse a la jornada. Muchas gracias y desde la Asociación Colombiana de Universidades, nuestro llamamiento a la contribución, a la colaboración y a que juntos podamos superar esta compleja crisis que atraviesa el mundo. Muchas gracias. Doctora Lucía. Gracias, doctor Obdulio. Gracias, doctor Domínguez. Muy buenos días a nuestros queridos panelistas, doctor Salmi, a quienes hoy nos acompañan en este 6º webinar de un ciclo que responde a la política del Consejo Directivo de buscar canales de comunicación, de diálogo y de aprendizaje frente a las distintas experiencias que han tenido y que están viviendo las universidades, las instituciones de educación en general, de cara a responder con la mejor calidad y pertinencia ante esta emergencia mundial, nacional, regional, individual, frente a la pandemia y a la necesidad de aislamiento de las personas, de las familias. Este 6º webinar ya cuenta con una inscripción de 3.000 participantes, que algunos de ellos tal vez por problemas de conexión no han podido entrar, pero hemos tenido regularmente cerca de 200 personas conectadas, tanto de nuestro país como de nuestros países hermanos, para unas 1.800 personas que han participado en estos webinars. El primer ciclo de 3 webinars dirigido hacia la estrategia institucional, qué pasó con las instituciones, sus decisiones, cómo se tomó y en qué caminos y en qué frentes se ha orientado la estrategia institucional. Y este segundo ciclo de otros 3 webinars que hoy cerramos con gran éxito y con un agradecimiento especial, más orientado hacia experiencias de apoyo en bienestar, acompañamiento a docentes, estudiantes, prácticas, dificultades que están enfrentando las instituciones, referentes que seguramente van a ayudar a revisar lo que pasa en cada institución, a mirar, a buscar apoyo, a buscar sinergia frente a lo que cada día, como mencionaba el doctor Obdulio y el doctor Domínguez, deben enfrentar las instituciones de educación superior. Muchísimas gracias. Ya la mecánica ampliamente explicada,
y le damos entrada al invitado internacional, persona ampliamente conocida y querida en nuestro medio, el doctor Jamil Zalmi. La reflexión enmarcada en aprendiendo del pasado, adaptando al presente, preparando al futuro. Gracias, doctor Zalmi, y adelante. Muy buenos días a todos y muchas gracias a Ascun por darme la oportunidad de participar en este evento y compartir con ustedes un poquito la perspectiva internacional sobre la presente crisis. Y si hace 2 meses hice un viaje a países como Vietnam, Indonesia, Australia, donde sí ya se hablaba un poquito de casos aislados del coronavirus, pero creo que todavía en el mundo de las universidades, como se dice en inglés, business as usual. El panorama era normal y si pensas bien, dentro de unas semanas se nos ha transformado completamente el panorama. Hace unos años, el presidente de la Universidad de Stanford hablaba del tsunami que se acerca de las universidades, hablando del mundo digital, y yo creo que estamos viviendo un tsunami aún más grave con esta grande crisis de salud. Con la llegada del COVID-19, que de un día al otro nos ha transformado la vida de los países, de las familias y de las universidades. He dividido mi presentación en 3 partes. Quiero preguntar primero si hemos aprendido mucho, qué hemos aprendido del pasado. Hablar rápidamente de las respuestas en el presente, cómo las universidades se están adaptando a la crisis. Y finalmente, cómo nos podemos preparar para el futuro, un futuro post-coronavirus. En 1665 y 66 hubo el último gran episodio de peste en Inglaterra. En solamente Londres se murieron más de 75,000 personas en pocos meses. Y ahí como está pasando hoy, las universidades, las pocas que existían en la época, dentro de ellas la más prestigiosa, la Universidad de Cambridge, tuvo que cerrar por 1 año. Es interesante recordar que uno de sus alumnos, con el nombre de Isaac Newton, estudiando desde la casa, no perdió su tiempo, sino aprovechó la oportunidad para inventar el cálculo y descubrir las leyes del movimiento. Así que ya en esta experiencia, la oportunidad es para seguir con una vida universitaria de aprendizaje y de investigación a distancia. Más cerca de nosotros, a lo mejor algunos de ustedes recuerdan 2002-2003, la epidemia del SARS, que también empezó en China en noviembre del 2002 y que tuvo un impacto global, llegando a 29 países en Asia, Europa, América del Norte y del Sur. En total, 8,096 personas fueron contaminadas y se murieron 774. Y en los 3 países más afectados por la epidemia SARS, China, Hong Kong y Taiwán, ahí también las universidades tuvieron que cerrar unos meses y por primera vez hicieron este paso a la educación en línea para que los estudiantes no perdieran su tiempo. Y yo me pregunté, ¿qué aprendimos de esta experiencia del SARS? Y lo que vimos en estos 3 países que acabo de mencionar, sí el aprendizaje en línea puede compensar. Pero sin embargo, vi con gran desilusión el hecho de que muy pocas universidades en el mundo se prepararon pensando que podría venir otra
epidemia, o si no es epidemia, otra catástrofe. Los últimos 2 años estuve trabajando con algunas universidades en Chile, ayudándolas en el proceso de planeación estratégica y en ningún momento hemos planeado por grandes contingencias y de repente estrella los disturbios sociales y las universidades tuvieron que parar, eso unos meses antes de la crisis del coronavirus. Entonces me impacta que a pesar de estas experiencias que tuvimos hace no tantos años, como la epidemia del SARS, eso no impactó el mundo de las universidades, seguimos funcionando como si nada hubiera pasado. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Estamos viviendo una crisis sin precedentes. ¿Se acuerdan las cifras que acabo de mostrar sobre el SARS? 8,000 contaminados. Hoy en día, bueno, estadísticas de ayer, ya hemos llegado a 1 millón de contaminados a través del planeta. Ya hemos tristemente llegado a más de 50,000 muertos. Este mapa que la UNED ha estado preparando todos los días nos muestra los países en rosa donde algunas de las escuelas y universidades tuvieron que cerrar o decidieron cerrar, y en morado los países donde las autoridades impusieron de manera obligatoria que todas las escuelas y universidades cerraran. Miren el mapa del 4 de marzo, estamos hablando de hace un mes. Una semana después, ya mucho más países en Asia, en Europa. Una semana más tarde, casi todo el mundo, aparte de África, y el mapa de ayer mostrando que casi todos los países hoy en día han cerrado sus universidades, lo que significa millones y millones de estudiantes sin oportunidad de ir a clase o actividad de investigación para cosas. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Tristemente, algunos estudiantes académicos y administrativos contaminados, algunos que se han muerto ya en algunas universidades del mundo, cierre total de las universidades, ya no hay clases, no hay investigación, no hay exámenes. Es muy importante siempre pensar con el filtro de la equidad y ver que hay estudiantes que de un día al otro se encuentran sin lugar para vivir o sin recursos porque tenían una beca o unos recursos de la universidad que ya no reciben. Interrupción de la movilidad internacional, que en el caso de Colombia no es tan importante, pero hay países donde las universidades tienen una gran proporción de estudiantes extranjeros, grandes movimientos de académicos de un país al otro. Y tristemente vemos ya en Inglaterra, por ejemplo, que profesores y administradores que no tienen un contrato permanente con la universidad ya están perdiendo su empleo. Ahora lo que hemos visto como movimiento internacional muy positivo es un cambio inmediato a la educación en línea, pero eso exige que las universidades que estén preparadas para esto, lo que significa tener una plataforma LMS, Learning Management System, recursos digitales para poner contenido, conexión adecuada al Internet, algo que no es cierto en todas partes del mundo, en todas las ciudades o en todas partes de los países, profesores capacitados para esto, y vamos a escuchar de las demás universidades con su experiencia. Ahora es muy lindo ver la solidaridad que han mostrado las universidades hacia la sociedad. Algunos ejemplos de contribución. Todas las universidades que tienen facultad de medicina o de biología están trabajando muy duro en tema de investigación sobre el coronavirus, tratando de desarrollar nuevos métodos de prueba, nuevos medicamentos y ojalá pronto tengamos una vacuna en contra del coronavirus. Algunas universidades se han lanzado en la producción de productos médicos que hacen falta en los hospitales o en los hogares, el líquido antibacterial, tapabocas, etc. Algunas han donado
equipamientos como respiradores, porque los hospitales no tienen suficientes. Y también se observa el uso de la infraestructura de las universidades o como hospitales o como lugar de cuarentena. Por ejemplo, eso lo he visto en Nepal. Algunas fotos para ilustrar. Hace 2 meses, cuando estaba en Vietnam, justamente la principal universidad de ciencia y tecnológica, la Hanoi University of Science and Technology, inventó un kit de prueba que era 3 veces más rápido que los kits existentes y 1/3 del costo. Y a lo mejor han podido leer que la semana pasada en la Universidad de Oxford, en Inglaterra también, inventaron una prueba que en 30 minutos ya nos da el veredicto y es también muy, muy barata para usar. Un amigo mío es presidente de un community college en Estados Unidos, me mandó esta foto que son ventiladores, respiradores que ellos usaban para la capacitación de su personal de enfermeras, tienen estas carreras de enfermeros y especialistas de médicos, entonces están donando estos respiradores a la universidad de la ciudad. Y aquí hay que reconocer la presencia de 3 actores principales. Primero, por supuesto, los gobiernos. Segundo, ustedes, las universidades. Y finalmente, las y otras organizaciones en la sociedad civil que pueden contribuir. A nivel de los gobiernos, lo que ya lo mencionó el presidente de ASCUN, la esperanza que los gobiernos organicen un aporte financiero adicional especial para ayudar a las universidades en este tiempo de crisis. Segundo, en los países donde la situación de acceso al Internet no es tan buena, que los ministerios del TIC hagan, o de telecomunicaciones, hagan un esfuerzo especial para ampliar el acceso a banda ancha y a un precio reducido o quizás gratuitamente. Algunos países ya están lanzando programas de capacitación para los profesores para el trabajo en línea y también que haya un apoyo a las universidades públicas en el diseño de cursos permanentes en línea. Y finalmente, un aspecto muy importante es pensar en los criterios de aseguramiento de la calidad, de acreditación, etcétera, que tristemente en muchos países hay una incomprensión hacia la educación en línea o a veces hasta hostilidad. Recuerdo que la nueva ley de educación superior del Perú, por ejemplo, que salió como hace 3 años, tenía restricciones muy fuertes en contra de la educación en línea. Por ejemplo, se decía que uno no podía ser decano de una universidad si tuviera un doctorado en línea. Entonces, la educación en línea vista como algo negativo. Adaptación de las universidades es realmente impresionante lo que estoy viendo, no solamente en Colombia, pero en otras partes del mundo, las reacciones muy rápidas. Bueno, entonces estamos hablando de la forma de adaptación de las universidades a través de programas de capacitación, tanto para los profesores como los estudiantes, la necesidad de cambiar los métodos de evaluación y el monitoreo del aprendizaje para identificar rápidamente a los estudiantes en dificultad. Y aquí el uso de Big Data o de inteligencia artificial, como se suele suceder en algunas universidades de Estados Unidos o de Australia, pueden ser herramientas que ayudan, porque tenemos que reconocer que no todos los estudiantes van a estar preparados para aprender en línea. Realmente hay que cuidar y apoyar a los que van a necesitar, que van a estar en situación de dificultad. Y por supuesto todo el tema del apoyo financiero a estudiantes de familias con pocos recursos que en este momento de crisis van a tener más necesidades
financieras. Incluso en tema de acceso a computadores o a tablets, ya se ve universidades que van a prestar o regalar a sus estudiantes los instrumentos para que puedan estudiar en línea desde la casa. Ahora, es importante pensar que reconocer que el aprendizaje en línea no, pues, como se dice, un deporte de espectadores, que solamente yo voy a escuchar una clase grabada por mi profesor sin participar, sin interacción. El aprendizaje tiene que seguir siendo centrado en el estudiante. Y para ilustrar qué significa eso, quiero mencionar el título del libro muy lindo, que me parece muy interesante, que se llama en inglés Sparking Curiosity, como despertar la curiosidad, Igniting Passion, como encender la pasión del aprendizaje, Unleashing Genius, como desencadenar el talento de los estudiantes. Y yo creo que aquí hay un momento muy positivo para las universidades pasando a la educación en línea para promover innovaciones educativas que a lo mejor algunas de ustedes, de las universidades de ustedes, ya han implementado o de manera parcial en algunas facultades, algunos departamentos, pero aquí ya hay la oportunidad de ampliar estas innovaciones para hacer el aprendizaje más experiencial, basados en problemas, en simulaciones, para hacer el aprendizaje más activo e interactivo, centrado en el estudiante, y pasa también al tema de cómo hacer la evaluación de que sea alineada a estas innovaciones tanto de currículum o de pedagogía. Y por supuesto aquí nos salvan las nuevas tecnologías para apoyar en esta transición rápida. Siempre insisto en lo que llamo el triángulo de oro, que el tema es que no se pueden hacer innovaciones en el currículo o en la pedagogía y seguir con los métodos tradicionales de evaluación. Entonces hay que adecuarlas también. Estaba hablando de inteligencia artificial. Hay universidades que ya usan robots con inteligencia artificial para las bibliotecas virtuales, por ejemplo, como asistentes a los profesores. Eso se puede multiplicar. O el uso de la realidad virtual. Hoy en día, con el hecho de estar encerrados en casas y a través de la realidad virtual uno puede seguir haciendo visitas de terrenos o trabajos en laboratorios virtuales. Finalmente, habla de los aportes de las empresas y demás organizaciones. Ya se ha visto un movimiento muy generoso de empresas que ofrecen hoy en día el acceso gratuito a sus plataformas en línea. Coursera, por ejemplo, la principal empresa en el mundo como una universidad en línea de MOOCs, está ofreciendo a cualquier universidad del mundo la posibilidad de participar gratuitamente a estos cursos, plataformas de aprendizaje colaborativo para que los profesores aprendan entre sí mismos, no solamente dentro de una universidad, no solamente dentro de un país, pero de manera internacional. Acceso a Internet gratuito o subvencionado ofrecido por las compañías de telecomunicaciones o de celulares de los países. Acceso a recursos educativos gratuitos y donaciones a las universidades, plata o computadores, etcétera, para apoyar. Apoyo también a investigaciones conjuntas, especialmente en los temas directamente vinculados a este problema del desafío del coronavirus, que tiene que ver no solamente con los aspectos médicos, sino también los aspectos sociales de problemas que pueden surgir con esta situación que vivimos hoy en día de estar todos encerrados. Eso, por supuesto, tiene también implicaciones. En conclusión, les quiero mencionar la experiencia de un profesor de Estados Unidos, amigo mío,
que fue reclutado hace 10 años por una universidad en Singapur. Y él me describe su experiencia de manera siguiente, y si ven la foto, cuando llegó a la universidad le entregaron 4 cosas. Primero, esta tarjeta magnética para acceso a los edificios de la universidad. Segundo, la llave de su oficina. Tercero, le entregaron un termómetro. Estoy hablando del 2010. Ellos, a raíz de la epidemia del SARS, distribuyeron a todos los miembros de la comunidad universitaria un termómetro por un caso eventual de otra epidemia. Y finalmente, la obligación de capacitarse en educación en línea. Entonces, estas universidades en Singapur sí se prepararon, obligaron a todos los profesores a prepararse para la transición a la educación en línea. Y entonces, el gran desafío para todas las universidades colombianas y todas las universidades en los demás países es qué plan tenemos para superar la crisis y, quizás más importante, prepararnos para el post-COVID-19. Yo creo que hay 3 dimensiones de foco. Una es la parte inmediata, que es priorizar la salud del bienestar de la comunidad universitaria. Segundo, mantener el funcionamiento de la universidad a distancia. Y tercero, prepararnos para el futuro post-epidemia, con aspectos muy concretos, cómo vamos a planear para la reapertura de las universidades, cómo sistematizar la educación en línea. ¿Vamos a regresar a la universidad tradicional o vamos a hacer una nueva universidad, quizás híbrida, en el futuro? Y cómo incorporar en nuestras prácticas de planeación la preparación para las contingencias. Y hay preguntas muy importantes. Termino con esta, por ejemplo. Hoy en día todavía ICFES está planeando para las pruebas Saber 11 y Saber TIT, las pruebas TIT para junio. Pero, ¿qué pasa si se tienen que cancelar estas pruebas? ¿Cómo ustedes, las universidades, van a preparar la selección? ¿Cómo van a seleccionar a sus estudiantes, especialmente las universidades más selectivas, si no hay prueba ICFES? Les dejo con estas preguntas. Muchas gracias, doctor Salmi. Reflexiones maravillosas en este cierre, digamos, de este ciclo de webinar, porque nos pone frente a mucho de lo que hemos discutido. Seguramente en las preguntas tendremos oportunidad de compartir. Ojalá lo hagan a través del mecanismo que les explicaron al comienzo en la plataforma. Y ahora vamos a dar paso a la presentación de la Universidad del Rosario, la doctora Cielo Mancera, jefe del Centro e-Learning. Clases de acceso remoto. Adelante, doctora Cielo, y muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Les agradezco primero que todo como esta oportunidad. Nosotros empezamos a revisar y a seguir estas webinars desde que ASCUN empezó todo este proceso. Queríamos estar incluidos porque nos parece muy importante el tema de poder compartir todas las reflexiones que hemos hecho y el esfuerzo que hemos hecho como universidad pues para dar respuesta a esta crisis que nos ha tocado en todos los sectores. Muchas gracias a los participantes que están acá y ojalá estas reflexiones a las cuales nosotros hemos llegado como institución, pues también les puedan servir a ustedes en sus entornos universitarios. Primero que todo, pues me gustaría contarles que yo soy la jefe del Centro e-Learning de la Decanatura de Medios Digitales de la Universidad del Rosario. Desde allí direccionamos todas las estrategias, primero de uso de tecnologías y uso pedagógico de tecnologías para el apoyo a la presencialidad. Creo que aquí este tema del apoyo a la presencialidad después de esta crisis se va a replantear hasta el concepto y el mismo nombre que le hemos dado históricamente a esta parte de uso de tecnologías. Y otra parte y otra línea muy importante que manejamos desde la Decanatura de Medios Digitales es todo el tema de la producción virtual.
Espero que me estén escuchando. No sé si está bien el sonido. Sí, doctora, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues quería contarles también que esto es un esfuerzo institucional. Todas las áreas, digamos, desde su lado y desde su experticia, han apostado a esta estrategia institucional para salir en muy pocas semanas con nuestra estrategia que se llama clases de acceso remoto. Para nosotros es muy importante poderle dar este título y poderle dar esta conceptualización, porque primero que todo lo que nosotros queríamos hacer durante esta estrategia no era virtualizar nuestros contenidos, sino era poder hacer una estrategia de migración de todo el escenario presencial a poder utilizar todas las herramientas digitales para poder duplicar estos escenarios como se viven de manera presencial. Entonces es muy importante como dejar este parámetro de que no son asignaturas virtuales, también respetando esta conceptualización de lo que significa crear una modalidad virtual, de lo que significa crear contenidos virtuales, que yo sé que muchos de los representantes que están en esta conferencia y muchas de las universidades estarán de acuerdo conmigo, que cuando nos integramos en un proceso de virtualización de contenidos, pues creo que no lo podríamos hacer en tan corto tiempo y llevan otros procesos de reflexión, otros procesos de estructuración completamente diferentes. En este caso, nuestra estrategia para poderle dar respuesta a esta emergencia era clases de acceso remoto, como les digo, poder hacer una migración de lo que tenemos actualmente en la presencialidad y cómo íbamos a potencializar las herramientas pedagógicas y las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición en la universidad para que esto se pudiera cumplir. Nuestra estrategia se trató de un escenario de convergencia. Realmente, como les digo, nosotros ya teníamos una línea de integración e incorporación de tecnologías para apoyar estos escenarios presenciales y ya también veníamos incorporando la modalidad virtual en el escenario de la universidad. Lo que nosotros pudimos hacer para configurar esta estrategia fue un escenario de convergencia en la cual una herramienta de videoconferencia como es Zoom y una herramienta LMS, como mencionaban en la conferencia anterior, se pueden integrar para dar la completitud del escenario de aprendizaje. Nosotros hicimos varias reflexiones alrededor, y es que en el escenario presencial nuestro proceso de aprendizaje no se acaba cuando se termina la clase. Entonces no quisimos como universidad dejar de lado, digamos, lo que pasa con el aprendizaje independiente, lo que pasaría con el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes, sino que queríamos tener una estrategia completa en la cual pudiéramos tener la posibilidad de tener una herramienta de videoconferencia que para nuestra estrategia iba a funcionar de manera sincrónica. ¿Qué hicimos nosotros? Que esta herramienta Zoom la ubicamos en cada uno de nuestros salones, ¿cierto? Entonces, cada vez que si un estudiante tenía una clase a las 7 de la mañana, iba a poder tener acceso a esta sala virtual, ¿cierto? Y así pudimos, digamos, que poder mapear absolutamente todas las clases que se hacían diariamente en la universidad. ¿Listo? Y integrado con la plataforma Moodle como una herramienta para compartir recursos, para compartir contenidos, para seguir estableciendo la comunicación con nuestros estudiantes a través de las herramientas de comunicación, herramientas de evaluación del aprendizaje, que es muy importante en estos entornos, pero también herramientas de seguimiento. Con estas dos estrategias y con estas dos herramientas unidas, pudimos, digamos, que casi que mapear completamente lo que estaba pasando en nuestros escenarios presenciales a través de recursos digitales. Como les mencionaba anteriormente, nosotros como universidad ya teníamos estas herramientas tecnológicas para disposición de la estrategia institucional. Sin embargo, lo que tuvimos que hacer para poder dar el soporte a nuestra comunidad fue potencializar cada una de estas dos herramientas. Nosotros teníamos unas licencias de Zoom funcionando, pero pues lo que hicimos fue pues casi que doblar y duplicar, digamos, estos escenarios para que pudiéramos completar la totalidad de las clases que se estaban haciendo virtualmente. Y en el caso de Moodle pudimos aumentar sus recursos, aumentar también el número de usuarios, porque como les decía, nosotros veníamos de una estrategia de apoyo a la presencialidad, donde lo que hacíamos era
poder enamorar a nuestros profesores para que utilizaran este tipo de recursos. En este momento, digamos que ya casi que para que los profesores puedan llevar a cabo sus clases, hacen el uso de estas dos herramientas, entonces nos anticipamos primero que todo a dar este soporte a nivel tecnológico para el aumento del recurso en estas diferentes plataformas. Y evidentemente una parte muy importante de nuestra estrategia es poder contar con ya los recursos y los servicios que nosotros teníamos disponibles. Hablo de recursos de nuestro Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, que nuestros profesores tuvieran la posibilidad de poder ingresar a nuestras bases de datos, hacer la consulta de las bases de datos, y también pudimos visibilizar muchos servicios que ya como universidad teníamos, y era la posibilidad de poder entregar bibliografía a domicilio, que era poder hacer más visibles pues, las bases de datos que nosotros teníamos en este momento. Perdón, entonces qué pena con ustedes, vuelvo a esta diapositiva donde les estaba contando la convergencia de Zoom y de nuestra plataforma Moodle, digamos que las dos integradas y las dos soportadas tecnológicamente pues nos permiten dar y responder a las necesidades de todos los usuarios. Es muy importante que pasamos de una estrategia de apoyo a la presencialidad a que la completitud de nuestros usuarios tuviera la necesidad por la misma estrategia que nosotros planteamos de entrar a estos recursos, tanto Zoom como a nuestra plataforma Moodle. Y toda esta estrategia, digamos, apoyadas en las herramientas tecnológicas, pero apoyados en servicios que nosotros ya teníamos disponibles. Poder ingresar a nuestro Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, un apoyo muy importante del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral, y también como parte nuestra de la Decanatura de Medios Digitales, porque no solamente es suficiente poner disponibles todo este tipo de herramientas tecnológicas y plataformas digitales, sino que es necesario un acompañamiento pedagógico, un acompañamiento técnico, es necesario que le podamos dar al profesor una ruta para que pueda diseñar y diseñar en poco tiempo una clase que antes era presencial. En nuestra estrategia completa, como les decía al inicio, pues contamos con el apoyo de la Dirección de Hábitat, con su coordinación de logística y espacios, con nuestra Dirección de Tecnología y con nuestros servicios 2030, porque todos hacíamos parte o hacemos parte en este momento y seguiremos haciendo parte de esta estrategia institucional para darle la respuesta apropiada al usuario y en el menor tiempo posible. Esta tercera diapositiva, ¿la ven? Si me confirman, por favor. Sí, apreciada cielo, se ve. Sobre Perfecto. nuestros principios. Perfecto, listo. Entonces, para enmarcar esta estrategia, como les cuento, digamos, poner a disposición estas herramientas tecnológicas, poner todo el tema de la capacitación disponible, nosotros también hicimos la reflexión de cuáles serían los principios con los cuales trabajaríamos con esta estrategia, porque tendríamos que poner unos principios, pero también unas reglas de juego para que toda la comunidad universitaria nos pudiera seguir y que todo funcionara tal cual como lo habíamos planeado. Tenemos un primer principio que habla de la flexibilidad, y este más que un principio es un compromiso. Nosotros nos tenemos que adaptar a nuevos escenarios de interacción, y estos escenarios de interacción pues implican la mediación por computador o por un dispositivo móvil, donde no vamos a tener a nuestros estudiantes presencialmente, sino que tenemos que hacer un cambio real en cómo nos vamos a comunicar con ellos. Y si bien tenemos herramientas disponibles como estas herramientas de videoconferencia, hasta en la misma videoconferencia donde tratamos de simular el escenario presencial, pues se van a regir por otro tipo de reglas. Por ejemplo, lo que nos está pasando ahorita con este tema. Yo estoy haciendo la presentación, pero ustedes, que son mis interlocutores, no estaban viendo los slides. Entonces, tenemos que adaptarnos a esos nuevos escenarios de interacción que requieren un esfuerzo adicional mientras nos acostumbramos, digamos, a todos estos nuevos medios, pero también la posibilidad de ser flexibles y de poder seguir intentando. Otro de nuestros principios, la responsabilidad, y es que todos tenemos que asumir este compromiso de integrar esta estrategia desde cada uno de nuestros roles. Creo que hemos contado con la fortuna desde la universidad, y creo que ha pasado el mismo caso en las diferentes universidades, y es evidente el compromiso que tiene toda la comunidad académica para que este tipo de estrategias salgan adelante, el compromiso de los profesores por aprender nuevas herramientas, el compromiso de nuestros estudiantes por decir, bueno, nos sumamos a esto, y así yo esté en una estrategia presencial por este tema de la crisis, voy a aportar
mi solución y voy a aportar mi compromiso para que esta estrategia salga adelante. Un tercer principio que teníamos muy enmarcado en la reflexión que hacíamos para determinar esta estrategia fue la interacción. Porque si bien, y creo que le ha pasado a muchas personas que orientan este tema de incorporación de tecnologías en procesos académicos, y es que nosotros tratamos de enamorar a nuestro profesor para que las utilice, para que vea como este tipo de beneficios. Este es el momento real en que nuestros profesores, nuestros estudiantes y nuestra comunidad académica tienen la oportunidad de explorar otras posibilidades de interacción, otras posibilidades de comunicación. Y en el momento que esto pase, que eventualmente pasará, pues yo creo que van a quedar muchos aprendizajes de la práctica que hicimos hoy en acceso remoto para llevárnosla a ese apoyo a la presencialidad. Es la oportunidad que podemos explorar las herramientas que tenemos en las plataformas LMS, que históricamente las universidades han contado con ellas. Es la oportunidad que le demos chance a otras herramientas de comunicación para hacer seguimiento y monitoreo del aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes, del aprendizaje independiente. Tenemos otro principio que es la colaboración. Y para esto también hemos destinado unos espacios muy importantes para tener la posibilidad de escuchar la voz de profesores y estudiantes. Todos también podemos aprender de los demás. Y en estas semanas que nosotros iniciamos más o menos desde el 19 de marzo con esta estrategia para el pregrado y para posgrado, para nuestras estrategias de regionalización, para nuestras estrategias de educación continua, es que tengamos la posibilidad de que nuestros estudiantes nos cuenten qué otro tipo de herramientas conocen, que nuestros profesores nos cuenten cómo se puede alimentar nuestra estrategia, cómo ellos han visto otras oportunidades y otras experiencias en otras universidades que aportarían a la madurez y al fortalecimiento de la estrategia que estamos llevando a cabo. Y un último, que es la innovación. Esto también lo vemos como un reto y como una oportunidad desde la universidad y desde los roles que estamos ejerciendo como las personas que orientan este tema de incorporación de tecnologías, pero desde los roles de profesores y estudiantes. Esta es una nueva oportunidad para que transformemos la práctica pedagógica y es una oportunidad enorme que personas como las que estamos en esta conferencia o que estamos, digamos, en este tipo de centros, pues celebramos mucho, que también estamos, digamos, como muy felices porque es la oportunidad en la cual nosotros podemos demostrar que la tecnología realmente puede dar cuenta y puede responder a estos desafíos y a estos retos tan grandes como estos. Ahora bien, después del tema de nuestros principios, les quiero contar cómo avanzamos en esta ruta, y lo primero era que después de tomar la decisión de implementar esta estrategia, como les digo, venía un proceso bien interesante de poder capacitar a nuestros profesores y a nuestros estudiantes de cómo iba a ser la dinámica en este momento de lo que íbamos a hacer. Entonces nosotros empezamos con una ruta, y antes de empezar esa ruta queríamos dejar claro ese antes de empezar la ruta, qué vas a tener que hacer. Lo enmarcamos mucho hasta antes de empezar para que nuestros profesores, la comunidad, pudiera hacer la revisión de sus requerimientos técnicos. Eso era muy importante para nosotros. Y si en esa revisión de requerimientos técnicos, en un antes de, faltaba algo, pues era importante que se pudiera solucionar cuanto antes, porque esto iba a decaer en temas de frustración si el profesor no tenía las herramientas adecuadas para hacer esta experiencia de acceso remoto, digamos que iba a traspasar esta experiencia también a nuestros estudiantes. Entonces, lo que nosotros quisimos antes de empezar esta ruta y en estos procesos de capacitación era asegurarnos que todos estos profesores pudieran tener este tipo de herramientas disponibles y asegurarse que las tuvieran, sino encontrar la forma en la cual pues lo podríamos solucionar. Y tener en cuenta cómo se iba a desarrollar esta dinámica en Zoom. Esta ruta sigue con un paso a paso muy específico, digamos que aquí lo que nos interesaba de la ruta es que el profesor pudiera seguir el paso a paso que nosotros habíamos elaborado para él. Creamos una ruta específicamente para el profesor de 10 pasos, en la cual queríamos cubrir todos los aspectos que un profesor desarrolla, todas las actividades que un profesor desarrolla en el marco de su estrategia de enseñanza-aprendizaje. Entonces, quisimos como mapear, digamos, ese escenario, y el primer paso era prepare su clase.
Este paso de prepare su clase era contarle al profesor que igual como hace en el escenario presencial, pues tiene la disponibilidad de preparar su clase entrando a un centro de recursos de ayuda, también encontrando un sinnúmero de recursos de documentación que encuentra libre, pero que además lo puede traer a un escenario como el LMS para disponerlo y visualizarlo para sus estudiantes. Un segundo paso, descargue estos recursos en el aula virtual. Ustedes me dirán que está muy detallado, pero realmente lo que quisimos fue abordar, como les digo, todo ese paso que seguiría el profesor para el desarrollo de su estrategia. Entonces, digamos que está muy desmenuzado en estos 10 pasos, desde una persona que nunca ha interactuado con este tipo de herramientas tecnológicas, por ejemplo, para que pudiera seguir una ruta y pudiéramos facilitarle la vida al profesor. Entonces encontramos pasos como cargue sus recursos en el aula virtual, como dicte su clase, digamos en el mejor de los sentidos, ahí tendríamos que, ahí entraba nuestra herramienta Zoom, ¿cierto? Y esta herramienta Zoom tenía una dinámica muy interesante y era que no va a corresponder a una estrategia virtual donde hay una flexibilización y que usted va a poder entrar cuando usted quiera a los recursos, sino que realmente la apuesta de la universidad es que si usted tenía una clase presencial, a las 7 de la mañana, pues a las mismas 7 de la mañana va a tener que entrar a su aula virtual. Teníamos la posibilidad de decirle al profesor que realice las actividades en plataforma, que habilite productos multimedia, que evalúe el aprendizaje, que haga seguimiento y retroalimentación, que registre las notas de su curso a través de nuestro sistema de notas y que cree escenarios de comunicación efectiva. ¿Vale? Entonces, digamos que cada uno de estos pasos que ustedes ven acá y al lado derecho de la diapositiva se ve, digamos, la ampliación de cada uno de estos pasos porque tenía como la secuencialidad de qué es lo que tendría que hacer usted para dictar su clase, de qué es lo que tiene que hacer usted para prepararla, qué es lo que tiene que hacer el profesor para cargar recursos en el aula virtual y cada uno de estos, digamos que nos encargamos que cada uno de estos pasos tuviera, por ejemplo, tuviera los recursos académicos de tutoriales, de videotutoriales, digamos que todas las instrucciones posibles que pudimos darle a este profesor. ¿Listo? Lo mismo hicimos para nuestros estudiantes. A los estudiantes también era necesario poderles mostrar una ruta y poderles contar cómo se iba a llevar esta dinámica en este momento. Entonces también nos metimos, digamos, en los zapatos de nuestros estudiantes para que ellos, uno, prepararan su clase, ¿cierto? Porque los estudiantes también deberían preparar su clase de acuerdo a las orientaciones que tenga este profesor y este tutor. Para que revisara la plataforma virtual, si el profesor ya había dispuesto contenidos, ya había dispuesto recursos, si el profesor ya había desarrollado actividades, que revisaran los contenidos en la plataforma, que desarrollaran estas actividades en la plataforma y que este fuera como su bitácora o su hoja de ruta para poder seguir esta dinámica y esta estrategia. Y evidentemente también pues les dimos los links y estas disposiciones para que el estudiante pudiera ingresar en la hora donde habitualmente tenía este tipo de clases. ¿Qué cosas nos fijamos, digamos, no solamente desde la concepción de la estrategia, sino ya la implementación? Que es este cambio de dinámica, porque por lo menos si yo tenía clase de 7 a 9, a las 9 yo podía caminar hasta el otro salón. En este momento no camino, sino que ingreso a mi otra aula virtual, entonces es un cambio de dinámica. Entonces hemos intentado no solamente darle estos recursos técnicos a los profesores y suplir todas sus necesidades en cuanto a herramientas tecnológicas, sino que darle algunos tips de la forma como se pueden orientar este tipo de escenarios, dar orientaciones pedagógicas. Está nuestro CEAP, nuestro Centro de Enseñanza-Aprendizaje, que le ayuda a los profesores a diseñar su clase para poder asumir este nuevo entorno virtual. Nosotros desde el Centro eLearning también hacemos lo mismo para que estos diseños resulten ser menos pesados, para que la dinámica en Zoom, por ejemplo, si la clase es de los 60 minutos, podamos hacer pausas activas, que dentro de la clase se generen otro tipo de dinámicas grupales, que la clase no solamente sea la presentación magistral del profesor, sino que podamos también tener una actividad importante, porque si no lo mismo nos daría si hacemos una estrategia de grabación de videos y con esto ya se supliría la necesidad. No, lo que queremos es seguir manteniendo la actividad de nuestro proceso pedagógico.
Ahora bien, nosotros empezamos esta estrategia, como les digo, desde el 16 de marzo y con unas últimas cifras hasta el 1 de abril, nosotros hemos capacitado casi 1.945 profesores. Entonces, digamos que fue una carrera maratónica en este sentido. Había muchos profesores, como les digo, que ni siquiera, digamos, habían hecho su ingreso, su acceso a las plataformas virtuales en ningún momento como herramienta para el apoyo a la presencialidad, pero en este momento era imperativo que lo pudieran hacer. Entonces estuvimos en unos escenarios más o menos desde el 16 de marzo, contando con días de sábado, domingo y lunes festivo, pudiendo... Ya para cerrar, como contarles unas cifras de capacitación de nuestros 1.945 profesores y contarles que en este momento ya vamos 36.600 sesiones hechas a través de Zoom. Entonces, digamos que pudiendo completar todo el escenario completo, el cual queríamos como transformar todo nuestro escenario presencial a través de recursos digitales. Aquí, un último escenario que les dejo, nosotros montamos un micrositio completo, convertimos nuestro micrositio de nuestras plataformas Moodle con una serie de elementos, de herramientas y de recursos abiertos. Por ejemplo, ustedes ven ahí un foro, ustedes ven diferentes webinars, ustedes ven como todos estos tips y todos estos manuales de ayuda para el profesor y para el estudiante. Tenemos guías para el profesor, tenemos guía para el estudiante, tenemos un centro de ayuda. Entonces estamos todo el tiempo, digamos, preocupados para que el profesor en cada etapa esté lo suficientemente acompañado por los equipos técnicos, por los equipos pedagógicos, pero también por una serie de recursos que hemos elaborado para ellos. Entonces, pues ya tengo que ir cerrando. Muchísimas gracias por esta atención y espero que esta experiencia los apoye a ustedes en este momento también como para poderla implementar dentro de sus instituciones. Muchísimas gracias, doctora Cielo. Muchos aprendizajes, muchos elementos para seguir considerando. Damos paso entonces y agradecemos al doctor José Franklin Díaz Cárdenas, jefe de Bienestar Institucional y Desarrollo Humano de la Universidad CES, y a la doctora Tatiana Molina, jefe de Sostenibilidad. Nos van a presentar su experiencia, Lazos que brindan esperanza, acompañamiento integral de la Universidad CES en periodo de la emergencia COVID-19. Muchas gracias, doctor Franklin. Doctora Tatiana, adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La idea de hoy es mostrarles, ¿me escuchan bien antes de arrancar? Perfectamente. Sí. Perfecto, entonces la idea hoy es contarles un poco cómo la Universidad CES ha venido trabajando este tema pues con la emergencia que tenemos, pero cómo las prácticas adoptadas previamente pues nos han permitido poder generar esos lazos que integran. Entonces vamos a empezar. Para los que de pronto no nos conocen, la Universidad CES queda en Medellín. Actualmente pues nuestra sede principal es en Medellín. Contamos con 110 programas formales. Esas cifras son a cierre 31 de diciembre de 2019, 1.550 empleados y tenemos 6.153 estudiantes. Somos una institución acreditada y contamos en este momento con 8 de nuestros programas acreditados también. Ya para entrar en materia, entonces, seguimos con, voy a ver si me deja pasar, ahí con el tema de CES en Casa. Les cuento un poco con esta diapositiva. CES en Casa es una estrategia que nace desde el 2018. CES en Casa, sostenibilidad desde la virtualidad, y lo que pretendíamos es en este momento empezar a tener estrategias diferentes que nos permitieran también hacernos responsables del impacto que tenemos nosotros a nivel ambiental, bajar un poco el tema de movilidad, de las emisiones, generar una estrategia de concientización sobre el medio ambiente y pues en su momento, hace 2 años que arrancamos, dijimos, bueno, eso también nos puede preparar para una posible contingencia que nos impidiera el acceso a nuestro campus universitario. En ese entonces, pues realmente no creíamos que eso iba a suceder, lo hacíamos más por un tema ambiental, pero sí habíamos escuchado la experiencia del Tecnológico de Monterrey, que pues tuvo una emergencia y no pudieron regresar a su campus y lograron seguir con sus actividades normales. Entonces empezamos a revisar cómo integrábamos todas las tecnologías y que a través del uso de las tecnologías pudiéramos disminuir nuestro impacto ambiental.
en temas de residuos, de emisiones, de uso de recursos, energía, agua, etcétera, y fuimos pioneros con esta iniciativa en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces les voy a mostrar a continuación de qué se trata pues la dinámica CES en casa, sostenibilidad desde la virtualidad, y era utilizar los escenarios digitales para que las clases del día a día se impartieran en entornos digitales, como las aulas virtuales, como las que ya nos han hablado previamente, y salas de videoconferencia, pero teniendo en cuenta que tenían que ser en tiempo real, igual como nos presentaron ahorita de la Universidad del Rosario, pues si la clase era a las 7, es una clase a las 7, y contamos con todo un equipo detrás que permitía, desde CES virtual, que permitía hacer el monitoreo. Esto es entrar a las aulas y se verifica que el 100% de las clases se llevaran a cabo. CES en casa comienza pues desde el Consejo Académico y se hizo la propuesta entre CES virtual y sostenibilidad y se empiezan a vincular las facultades. Entonces, todas las facultades que se vinculan, pues el día de CES en casa, nadie, ni los docentes, ni los administrativos, ni los estudiantes se desplazaban a la universidad. Y hacíamos todo pues con aporte, con esos escenarios digitales, y con ese monitoreo, pues como que les cuento, de ver que sí se estaban impartiendo todas las clases, incluso temas de laboratorio fueron exitosos, toda la biblioteca para podernos pues integrar y empezar estas estrategias. Al principio, en el 2018, hicimos 2 versiones de CES en casa, en 2019 otras 2 versiones, y este año íbamos a hacer una versión cada 3 meses, pues pero ya, pues realmente estamos en una versión permanente de CES en casa. Y lo que hacemos entonces es biblioteca, se sumó e hicimos una inversión grande hace 2 años para que tuviéramos todos los recursos digitales. Entonces, de esa forma no tendríamos que tener, pues que la gente, si no tenía, por ejemplo, un libro, no pudiera estudiar, sino que digitalmente pues pudiera acceder a nuestra biblioteca Fundadores de manera digital y pues contar con todos los recursos, tanto de libros como de base de datos y demás. Todo el acompañamiento se hacía desde CES virtual para que las facultades pudieran llevar toda su práctica presencial a los escenarios digitales sin ningún tipo de cambio. Entonces, incluso como les contaba, los laboratorios, muchos de los laboratorios pues, se hicieron de manera exitosa, cosa que fue pues como muy positiva en su momento hace 2 años para que los estudiantes vieran y los mismos docentes pues aprovecharan aún más estas herramientas. Entonces, clases o materias que a veces se decía que eso no se podía hacer desde escenarios digitales, pues hace 2 años la gente se dio cuenta que sí podía y paulatinamente en cada una de las versiones, como les digo, hicimos 2 versiones, 2018, 2019, pues llevamos 4 versiones, cada versión se sumaban y se sumaban más facultades. Y para los administrativos y los docentes que no tenían clase, pues todo un desarrollo de actividades administrativas desde el hogar, como consejos académicos, consejos de facultad, etcétera. Bueno, siguiendo adelante entonces, ¿qué nos permitió dar continuidad a la actividad académica durante esta pandemia? Pues básicamente lo primero que teníamos a favor es CES en casa. Ya teníamos una planeación para incrementar la periodicidad, ya teníamos 4 versiones previas, con casi el 100% de las facultades sumadas, o sea que ya contábamos realmente pues con todo un tema de manejo de los escenarios. Cada salón, cada aula física de nuestra universidad contaba con un aula de Zoom, entonces también era muy fácil pues saber el horario y las clases que se tenían, por ejemplo, en el aula física A101, ya todos sabíamos cuál aula le correspondía en Zoom, entonces simplemente se pudo pues hacer esa planeación con este mapeo que se tenía y continuar en la normalidad. Gran porcentaje de la comunidad docente ya lo teníamos entrenado. Esto se debe a que hace 14 años nosotros iniciamos un proceso de cualificación y capacitación docente para que una cualificación o una alfabetización digital. Hace 14 años se inicia el proceso, obviamente de una forma más lenta y mucho más tímida, pero al pasar de los años pues lo hemos ido haciendo mucho más activo con herramientas pues mucho más potentes, incluso pues más avanzadas, y nos ha permitido incluso que en nuestro escalafón docente hay cursos de cualificación que dan puntaje, cursos de cualificación en este manejo de recursos digitales, pues para que le dan puntos para subir en el escalafón. Entonces ya contábamos también con esa ventaja de tener casi la mayoría de los docentes capacitados y entrenados. Cada semestre de todos pues, nuestros pregrados y incluso los posgrados, cada semestre cuenta con un aula virtual y esa aula virtual cuenta con una cartelera virtual. Lo que queríamos con esto desde hace ya varios años era poder que los estudiantes también ingresaran a las aulas. Entonces, una forma que teníamos de comunicación es con las carteleras virtuales que teníamos ya hace varios años y que están divididas por cada uno de los semestres de nuestros pregrados.
Por eso también entonces nuestros estudiantes estaban familiarizados y adicional pues porque ya veníamos de un proceso hace 2 años de tener siempre un día de cese en casa, entonces ellos vivían su día a día normal y con muy buenos comentarios, realmente era muy positivo para ellos por el tema del transporte, por el tema de la comodidad, porque veían que realmente no se afectaba ni se alteraba su proceso formativo, entonces les pareció pues como muy interesante. Teníamos las aulas virtuales creadas, producto de este proceso de planeación de cese en casa que hemos ejecutado, más las aulas que ya se tenían previamente de cada una de los semestres y las asignaturas, porque muchos docentes en este proceso de capacitación y entrenamiento que se viene haciendo hace 14 años, pues se dieron cuenta que en estas aulas podrían hacer actividades, adicionalmente podían cargar su material, entonces si bien en principio lo usaban más como repositorios, pues fueron migrando a hacerlas unas aulas mucho más dinámicas y ya que estaban creadas y que ellos sabían manejar pues, los recursos tecnológicos, cada uno empezó pues sí le dio rienda a su creatividad y empezaron a dinamizar mucho más las aulas, a tener hoy espacios realmente sincrónicos, presenciales, sino que simplemente que son mediados por las tecnologías. El personal administrativo viene también entonces con esta dinámica de cese en casa, sostenibilidad desde la virtualidad, y nosotros somos una empresa familiarmente responsable, somos certificados como EFR, entonces una de las medidas que tenemos, una de las medidas EFR de conciliación es poder hacer también trabajo flexible y trabajo en casa. Entonces hace 2 años también venimos sumándole mucho a este tema con bienestar de tener trabajo en casa y un acompañamiento desde bienestar universitario y gestión humana, pues que nos permita hacerlo de la forma correcta. Hemos sido pues, también muy afortunados porque contamos con un equipo virtual ya muy consolidado que nos ha permitido pues hacer el monitoreo, hacer seguimiento, hasta hoy, pues hoy podemos decirlo hasta la fecha, este equipo está haciendo monitoreo permanente, está conectado, tenemos un equipo de soporte al cual se puede llamar en cualquier momento pues para atender como las necesidades. Activamos entonces simplemente ya cuando se dio la contingencia, activamos el protocolo que ya teníamos establecido de cese en casa, aumentamos los ciclos de capacitación y con los que ya habíamos realizado y realizamos un micrositio, un repositorio de capacitaciones y protocolos para la consulta permanente. Todos los tutoriales que se habían desarrollado de diferentes tipos de herramientas, nosotros usamos pues no solamente Zoom, sino que tenemos otras herramientas, entonces adicional a eso pues todas cuentan con su tutorial, tanto para docentes como para estudiantes, para el correcto uso, y se tiene la sala de apoyo a docentes y a estudiantes de manera permanente. Eso es lo que tenemos pues a nivel digital, a nivel de clases. Le hemos sumado a esto todo un tema de comunicaciones, todo un tema de migrar toda la universidad, o sea, realmente toda la universidad hoy marcha, la universidad CES no paró, no logramos contar con esa fortuna de no parar ni un solo día y estuvimos activos desde inicios de marzo y empezamos a migrar todo. Entonces, por ejemplo, en nuestro enlaces, que es nuestra boletín de comunicación, ahora es un enlace digital, el entérate con el rector que también siempre se hace de manera semanal y él hace su boletín y su informe, ya también todo es digital. Y bueno, dijimos, ya tenemos todo el tema, pues por así decirlo, de la enseñanza cubierto, pero obviamente tenemos estudiantes y tenemos comunidad que se ha visto afectada, entonces, ¿cómo vamos a ampliar estos lazos para que realmente se integren? Entonces, nosotros en el CES manejamos el Fondo de Solidaridad CES, donde están pues todos los apoyos y todos los estudiantes becados. Nosotros tenemos alrededor hoy de los 100.000 estudiantes, 1.100 son becados, es una población muy alta, entonces, ¿qué íbamos a hacer también con ellos? Entonces, con bienestar y con promoción social, se hizo un análisis de los estudiantes que tenían alguna condición de riesgo o pues entraban a ser parte de una población vulnerable por temas de alimentación, por temas de sostenimiento, tenemos algunos foráneas, entonces, que vienen de otros municipios y demás, cómo se iban a sostener, los que no se pudieron ir para sus casas, los que no tenían para alimentación, entonces desde los recursos del Fondo de Solidaridad CES, recursos propios que tiene la universidad este fondo, se les brindó apoyo. Otro de los casos que encontrábamos es, listo, tenemos todos los escenarios ahora mediados por tecnologías de información y comunicaciones, pero entonces no todos tenían computador o acceso en sus casas, y entonces también les prestamos a todos computadores de la universidad. Nosotros, como ya veníamos con todo este tema de tener pues como muy claro que queríamos hacerlo diferente y queríamos migrar
a otras herramientas. Entonces, todos los parciales, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, varios de los parciales, de las tandas de parciales y exámenes, ya no se estaban haciendo en papel, para disminuir pues como ese consumo de papel, y los estábamos haciendo en computadores, pero presencial en las aulas. Entonces, ahí teníamos una gran cantidad de computadores que entonces los pudimos también prestar. Ya con eso teníamos cubierta la población interna que tuviera como algún tipo de necesidad, pero entonces, ¿qué íbamos a hacer con nuestras comunidades? Nosotros trabajamos un proyecto de investigación grande, de un trabajo de doctorado con una población de venteros ambulantes. Nosotros les decimos aquí en Medellín venteros, pero después son estos vendedores informales, y la gran cantidad de ellos son adultos mayores, o sea, más de 60 años, y habíamos hecho con ellos pues un trabajo de identificar su perfil de vulnerabilidad. Eso fue terminando el 2019, se terminó el trabajo de 5 años, y habíamos trabajado con ellos pues varios temas sociales, y ahora con esto pues dijimos, bueno, ellos son una de las comunidades más vulnerables, nosotros todo nuestro trabajo social lo estamos haciendo en la Comuna 2 de Medellín, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y ahí fue cuando dijimos, bueno, otra de las responsabilidades que tenemos ahora es con nuestra comunidad. Entonces debemos involucrar todos nuestros grupos de interés, todas las alianzas, los contactos que tengamos en pro de beneficiarlos a ellos. Entonces tenemos una base de datos de 800 vendedores ambulantes que trabajan en la informalidad, que viven del día a día, la mayoría de ellos adultos mayores de todo el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y lo que empezamos fue esta campaña de Lazos que Brindan Esperanza. Ayer les compramos y hoy los apoyamos, y queremos llevarles a ellos un mercado quincenal hasta finales de mayo. Sería 5 mercados para cada uno de los venteros, una meta de 4.000 mercados. Y entonces priorizamos nuestra base de datos a partir de la información que teníamos de las investigaciones de la universidad y con otros aliados que tenemos que trabajan en las agremiaciones. Ese fue el primer paso. El siguiente paso fue activar todo el tema de los apoyos económicos que podíamos recibir. Entonces habilitamos una cuenta, pues obviamente una cuenta bancaria única y exclusiva para este fin. El tercer paso fue consolidar los mercados. Entonces hicimos alianzas con empresas como el Euro, con tiendas y mercados más locales también para mover esa economía local, con la mayorista, bueno, con diferentes distribuidores de alimentos, y empezamos a consolidar unos mercados con una duración de 15 días, mercados de 120.000 pesos cada uno. Son unos mercados muy robustos y muy buenos. Se empiezan a consolidar con ellos, y para finalizar entonces teníamos todo el tema de las entregas y el transporte. ¿Qué pasaba? Al principio pues no había empezado esta contingencia, no estábamos en cuarentena, entonces ellos tienen unos centros de acopio de unas agremiaciones y asociaciones que ellos mismos conforman, y empezamos a entregarles allá con otros aliados estratégicos de transporte, entre ellos el Ejército Nacional, que lo pueden ver en una de las fotos. El Ejército nos está acompañando en todo este proceso. También otras empresas como Mototransportar, Messengers, bueno, otras empresas que nos pueden brindar este servicio de entrega, y se estaba haciendo de los centros de acopio. Hoy, como tenemos dificultades porque vamos a muchas comunas, como ustedes vieron ahí en la diapositiva anterior, y me devuelvo un segundo, la anterior ahí está, estamos yendo a Santa Cruz, Buenos Aires, La Candelaria, Santo Domingo, Popular, bueno, ahí están realmente todas las comunas de Medellín, incluido pues Envigado, Sabaneta, que es otros municipios del sur y del norte, pero los incluimos dentro de nuestra población, y a veces se dificultaba el acceso. Entonces hicimos una alianza con las parroquias y estamos entregando, tenemos 2 parroquias por cada comuna, y hacemos un tema de llamarlos a cada uno, de solicitar el permiso y un acompañamiento, y ellos bajan allá y se les entrega el mercado. Ya hoy les puedo contar que ya superamos los 1.000 mercados entregados desde hace 15 días, ya hicimos la primera entrega completa, y estamos arrancando las segundas entregas porque ya pasaron los 15 días, entonces estamos en los 1.170 mercados hasta ayer, y seguimos entregando. Es un proceso que hacemos diario, y así pues logramos integrar. Entonces ya tenemos la comunidad interna, o sea, nuestro proceso principal de enseñanza-aprendizaje está cubierto, nuestros estudiantes vulnerables están cubiertos, y ahora podemos llegar a la comunidad externa, y vamos a ver ya con Frank todo el tema de bienestar universitario, pues cómo lo hemos logrado también integrar. Bueno, muy buenos días para todos. Efectivamente, como lo decía ahorita la doctora Tatiana, después de nosotros avanzar en la virtualidad, en asegurar la calidad académica y extender los lazos sociales, pues también nuestra preocupación siempre es el bienestar de los estudiantes de la universidad, empleados y docentes. No sé, ¿me están escuchando bien? Un timbre telefónico, pero te estamos escuchando. Ok, pero no es en mi caso.
Perfecto. Bueno, entonces, el primer reto que nos pusimos como equipo de bienestar institucional y desarrollo humano fue primero la integración de todos los procesos que hacemos al interior de la universidad relacionados con salud integral, salud mental física, hábitos saludables, ocio, tiempo libre, todo el tema de los procesos de aprendizaje y la esfera social de nosotros. El reto fue, ante la contingencia, lograr hacer un bienestar institucional común y corriente, o sea, que nuestras acciones del día a día pudiéramos darle continuidad. Y para eso, pues les voy a presentar unas acciones muy concretas, pues a pesar de que se siguen haciendo otras, pero lo primero es entender que en esta crisis nadie estaba preparado para estar encerrado en su casa o estar cada uno aislado de diferentes maneras, y esto también generó una serie de ansiedad de los estudiantes y los mismos docentes, y a través de la consejería psicológica lo seguimos haciendo, a través de herramientas virtuales, el estudiante, el empleado, el docente, nos escribe un correito e inmediatamente el psicólogo a cargo del proceso se contacta con la persona y genera un espacio virtual donde pueda tener su asesoría psicológica. Esto nos ha permitido dos cosas. Una, atender algunos asuntos en crisis que se nos presentan, y dos, también específicamente dar continuidad a algunos acompañamientos que se hacían con los chicos puntualmente. También tenemos la asesoría psicopedagógica. Este es un programa que se maneja desde bienestar, sobre todo para el tema de manejo del tiempo en estos momentos que creo que es muy oportuno. Se apoya con métodos de estudio, estrés académico, no solo para los estudiantes, sino que para el docente también se convierte en un estrés en estos momentos, pues como cómo llegarle al estudiante, cómo generar una cantidad de cosas. Entonces hacemos acompañamiento individual y también tenemos unas charlas abiertas donde pueden participar perfectamente con sus dudas e inquietudes, y un equipo de psicopedagogas los acompaña pues todo el tiempo. Ahorita Tatiana mencionaba desde la parte social el Fondo de Solidaridad CES, donde hemos apoyado a 75 estudiantes con alimentación. Normalmente cuando están dentro de la universidad nosotros les dábamos, lo llamamos la huellita, y es un valor de 7.000 pesos por día a estos estudiantes que no tienen los principales recursos para poder acceder a esto. Uno pensaría que de pronto al ser una universidad privada y la concepción que podamos tener es que no necesitan, pero casi el 20% de la población de la universidad son estudiantes becados, equivalen a 1.200 más o menos. Entonces, hacer ese apoyo fue muy importante, y lo que hicimos fue trasladar el recurso que teníamos para la huellita a básicamente consignarle a los estudiantes el tema de alimentación para que pudieran suplir también durante estos meses con la crisis. Segundo, en lo mismo en el tema del transporte, les seguimos consignando común y corriente, a pesar de que las personas dijeran que de pronto no tienen la forma de desplazarse, pero igual les consignamos para que siguieran aplicando ese beneficio. Y ya desde algunas actividades muy puntuales, lo decían ahorita, nosotros como estrategia de bienestar, no fue que arrancamos a construir esto ya, sino que los cursos virtuales que logramos hacer con CES Virtual, de yoga, defensa personal, acondicionamiento físico, fotografía digital y dibujo básico, eran cursos que ya teníamos montados previamente, sobre todo cuando en algún momento nos preguntamos era cómo llegarle a esa población de posgrado. El bienestar en posgrado es una oferta que casi no es de mucho uso de la presencialidad, entonces nos volcamos con la estrategia de virtualidad y hemos desarrollado estos cursos con muy buena participación. En yoga se inscribieron 516 personas, en defensa personal como 326, en acondicionamiento físico también por encima de 300, y ya los cursos de fotografía y dibujo sí son más segmentados, son como de 30 personas, pero igualmente todos hemos tenido una buena participación. La estrategia de ser papás en la U también lo hemos migrado a la virtualidad, porque en estos momentos para un estudiante que sea padre de familia se le vuelve un tema muy complejo atender a sus clases académicas, pero a la vez atender por sus hijos en la casa. Entonces, ahí hemos tratado de acompañarlos muchos con talleres formativos, manejo de emociones, pautas de crianza, manejo del tiempo y todo el tema de redes de apoyo. Esto finalmente nos genera a todos una cantidad pues, como de asuntos que tenemos que resolver. Y ya también pues, a través de unas iniciativas de docentes hemos llegado con estrategias de mindfulness directamente, y lo que hacemos ahí es más dirigido al personal de la salud. Nosotros, al ser una institución que casi su gran mayoría es del personal de la salud, los estamos acompañando mucho en esta crisis. Entonces les mandamos audios de conciencia plena, de respiración,
audios diseñados directamente en la universidad, pues por personas profesionales del tema, y lo que hacemos con esto es como que ellos sientan que estamos ahí cerquita acompañándolos. Y ya para finalizar, la universidad cuenta con un gimnasio o un centro de acondicionamiento físico y preparación física que funciona a través de una IPS, que es de la universidad. Entonces nosotros lo que hicimos ante esta situación, porque las personas también necesitan actividades de ocio, tiempo libre y una cantidad de cosas, entonces lo que hicimos fue sacar unas actividades donde constantemente lo hacemos 2 veces a la semana, clases a las 12 del día y a las 5:30, y lo hacemos a través de la plataforma de nuestro Instagram en vivo. Se conectan en promedio 150 personas, entre estudiantes, docentes, egresados y sobre todo también muchas personas externas, y esto nos ha permitido como de una otra forma que sigan sintiendo que el bienestar institucional y el desarrollo humano sigue estando ahí cerquita, sigue acompañándolos y que somos transversales a todo lo que les contamos. Básicamente, pues esta era la presentación que tenemos como universidad y les agradecemos mucho por la atención. A ustedes, una experiencia como todas nos dejan unas lecciones muy, muy importantes. Vamos entonces a dar paso en este momento al doctor Guillermo de la Universidad, Guillermo Herrera, coordinador de tecnología virtual, Universidad Católica de Oriente. Seguimos conectados, ambientes virtuales UCO. Terminada la presentación del doctor Guillermo, tenemos preguntas de nuestros participantes. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a compartirlas con ustedes y abrir el diálogo. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Adelante. Okay. Perfecto. Bueno, en estos tiempos creo que uno de los aspectos que más hemos aprendido todos es la solidaridad. Entonces, pues, solidaridad con las preguntas, que creo que es también algo muy interesante, y con eso de todos ustedes trataré de ser lo más posible. Además de que pues, la última universidad que presenta en este ciclo, pues quiero centrarme especialmente en los que le hemos dado mayor importancia. Los demás aspectos pues los han estado exponiendo de manera tremendamente amplia y concisa. Son aspectos a los que creo que todos nos hemos sumado, ¿sí? Todos hemos trabajado por el mes, todos tratamos de que las clases tengan. Entonces voy a ser muy breve exponiendo el aspecto que nos hemos querido. En la UCO, virtualidad de la UCO se rige por dos principios esenciales de nuestro modelo pedagógico, que es la centralidad de la persona y la relación humanizante estudiante, docente e institución. ¿Sí? Nosotros somos una institución que la virtualidad la tenemos a nivel de programas, con programas en convenio y con una serie de asignaturas de programas presenciales. Es decir, no tenemos grande en el tema de virtualidad. Hemos estado incursionando. Esta situación ha hecho acelerar, como a todos nosotros, ¿sí? Y vimos que teníamos que ponernos al frente de este asunto. Se sacaron 3 principios: cuidar la salud de nuestros estudiantes, docentes, personal UCO, junto con todas las familias, mantener hasta donde sea posible los procesos académicos de la universidad y acompañar a los estudiantes, docentes y personal de la institución en estos momentos críticos. Esta última es el aspecto que nosotros más le prestamos atención. Nuestra reflexión sobre la virtualidad, pensamos que queremos que la virtualidad sea un medio, una herramienta. Es decir, nosotros no tenemos que cambiar nuestro modelo pedagógico porque queremos incursionar en virtualidad, sino que ve la virtualidad una herramienta para continuar con esta misión de la universidad. Seguimos la ruta que muchas instituciones ya han manifestado. El EMS alojan cursos, uso de herramientas de comunicación sincrónica. ¿Qué quiero destacar? Hay una inicio de esta crisis que fue el tema humano, el tema de acercarnos a los estudiantes. Queríamos saber cómo están ellos, queríamos atender a sus familias, queríamos acompañarlos, queremos que ninguno se quede fuera simplemente porque tocó virtualidad y ya no hay otra manera. Entonces, estas son las estrategias que quiero destacar, por eso la exposición será tremendamente breve, por todas las demás que se han expuesto de algunas no con
toda la fuerza y todo el andamiaje que algunas universidades lo han presentado, porque llevan ya una trayectoria amplia en el tema, pero hemos seguido esa misma ruta. Por eso, solo detenerme en lo que para nosotros nos pareció lo más importante, que es el tema de bienestar, y por ser la Universidad Católica, y acompañando desde esa parte espiritual a nuestros estudiantes. Cuando surgió esta nueva coyuntura, decidimos un grupo de docentes enlace, los llamamos así, un grupo de docentes con habilidades en virtualidad que sirven de puerta académica al departamento de virtualidad y todos los docentes. Es decir, la comunicación que yo tengo, que mi equipo tiene con los docentes es a través de estos docentes enlace. Ellos están en continua comunicación con los docentes de sus programas. El docente enlace es un docente por programa y ellos son los que comunican las disposiciones, todas las iniciativas que vamos teniendo. En el tema de atención psicológica y espiritual se ponen mucha cantidad de iniciativas, pues que por el tiempo no las muestro, cantidad de iniciativas en el aspecto psicológico. El día de ayer tuvimos una conferencia sobre las dificultades y el tema de la atención psicológica para los estudiantes de prácticas de psicología, donde se nos unieron varias alcaldías de la región, más o menos con una participación de 400 personas. Este evento sigue el día de hoy, en la tarde, los que estén interesados, y el día sábado, la mañana a las 9 de la tarde. Entonces, el tema de atención psicológica, de bienestar, el día de hoy a las 4 de la tarde, todos en la UCO estamos invitados, empleados, docentes y estudiantes, a una tarde de bienestar. Este es conocido por todos los estudiantes y empleados porque se hacía cuando lo hacíamos desde la presencialidad, y el día de hoy lo haremos desde la virtualidad, donde se va a llevar personas que van a dar una charla, ¿sí? Se hizo una ágil y rápido, se está haciendo una caracterización de la población estudiantil, se hizo una al inicio, luego que llevamos en esta segunda semana antes de salir a la semana de la semana mayor, se está haciendo otra. Pues le preguntamos a los estudiantes cómo va el tema de la conectividad, la relación con los docentes, el tema de las clases, ¿sí? Para saber, entrando de la Semana Santa, saber qué temas tenemos que apuntalar y corregir. Tenemos un micrositio, como muchos lo han hecho en las universidades, un micrositio, seguimos conectados, donde está concentrado todos los temas de tutoriales, la comunicación con los docentes. Se ofreció un directorio telefónico de contacto para tenernos todos comunicados. Y en general, se hace la flexibilización de procesos, calendarios, cursos, ¿sí? Nosotros manejamos la plataforma Moodle, tenemos Zoom y tenemos Teams, pero lo que hemos conversado con los docentes es que cada uno trabaje con lo que se sienta más cómodo. Moodle está albergando, teníamos alrededor de 3.400 estudiantes, ahora hay unos 7.000, y la idea es que sea esa plataforma principal, pero dada la contingencia, les dejamos abierta la posibilidad de que la manera que les quedara más sencillo comunicarse con el estudiante, enviarle los trabajos, recibir de ellos la retroalimentación, la usar, ¿sí? Pusimos a su servicio pues, las plataformas que tenemos, pero no restringimos a usar solo ellas. Y con los estudiantes, por ser universidad de región, donde tenemos estudiantes y que nos hemos esforzado durante ya varios años, recorremos absolutamente todos los colegios de la región del Oriente, ¿sí? Promocionando la Universidad Católica, y tenemos estudiantes de lugares bastante escondidos de nuestro Oriente, que el Oriente no es solamente que hay bastante escondidos. Con ellos se han habilitado un celular para los docentes de tal manera que se pueda tener este medio. También hemos conversado con todos nuestros estudiantes a través de los docentes enlaces para saber quiénes no tienen conectividad, y se está haciendo con ellos unos planes personales especiales para que puedan continuar con su trabajo.
En resumen, esta contingencia nos ha enseñado que tenemos mucho y podemos más. Tímidos en el tema de la virtualidad, hemos ido incursionando poco a poco, esto nos empujó a adentrarnos mucho más, nos dimos cuenta que teníamos las herramientas para trabajarlo, que tenemos muy claro qué queremos de la virtualidad y esto nos lo ha demostrado. Ha sido una experiencia tremendamente dolorosa y dura que es una experiencia que valoramos mucho porque pues no solo a nosotros, sino a nosotros nos ahorra, por así decirlo, años y años de la virtualidad. ¿Sí? Esta circunstancia, desde la teología, nosotros creemos que todo contribuye para el bien para aquellos que aman a Dios. Esta circunstancia tan tremenda nos ha llevado a que todos incursionemos en virtualidad, algo que todos nosotros sabemos nos llevaría años, crear una cultura de la virtualidad. Ahora esta emergencia, esta situación, además de sacar de nosotros lo mejor que podamos dar como seres humanos, pues también este aspecto de la virtualidad nos está ahorrando años de cultura digital, ¿sí? De incursionar, de convencer a nuestros docentes que en virtualidad esa situación los ayuda ya, y ya ellos dentro, que eso es lo difícil, pues decidirán si cuando volvamos esquemas de presencialidad que cambiarán, pues salen. ¿Sí? Entonces, para nosotros es valiosísimo. Estamos cerca de los docentes, hacemos reuniones constantes con para que tomen esta situación de esa manera, un nuevo aprendizaje que marcará un antes de lo que es nuestra manera de acompañar los procesos técnicos y de formación de nuestros estudiantes. Les agradezco muchísimo y pues dejamos, yo creo que abierto a preguntas, ya los organizadores nos dirán. Gracias, doctora Elizabeth. Entonces la invito para que compartamos las preguntas con nuestros panelistas. No sé si el doctor Salmi está conectado. ¿Se pudo conectar? Muchas gracias, doctora. Conectó, pero ya no lo veo conectado otra vez. Vamos a revisar. Ah, sí, ya lo tenemos otra vez reconectado. Ya en este momento nos escucha, doctora. Muchas gracias. Doctora Elizabeth, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que están participando en este espacio. Muchísimas gracias a nuestros expositores por estas excelentes presentaciones. A quienes nos han preguntado, les comentaremos que tan pronto tengamos listas las grabaciones, las remitiremos a todos los inscritos y participantes junto con las presentaciones. Y en todo caso vamos a también iniciar un proceso de compilación ya en un formato de artículo de revista de estas muy interesantes experiencias. Muy bien, en este momento para las preguntas lo que vamos a hacer es que voy a leer en bloque todas las preguntas que estén en este momento escritas, de tal manera que nuestros expositores puedan tomar nota y darnos una respuesta general sobre las preguntas planteadas. Entonces voy a iniciar las preguntas. Luz Flechas nos pregunta, ¿cuáles han sido las principales dificultades que se han presentado al pasar una clase presencial a un ambiente de aprendizaje virtual y cómo han superado estas dificultades o cómo las han ido superando? Claudia Estrella Prieto nos pregunta, ¿cuál sería el marco legal que obligue al docente a realizar este tipo de docencia virtual? ¿Hay algún marco legal que obliga al docente a hacer ese tipo de actividades? Mónica Ivonne Herrera nos hace unas preguntas para la Universidad CES. Ya dice, para el monitoreo de las clases, ¿utilizan alguna herramienta para cruzar horarios de clase con las clases digitales o es un monitoreo manual? Es decir, saber si la clase que se dicta a la hora que es, se usan algunas herramientas. Bueno, que si es así, agradecer que se puedan compartir. Doctor Manuel Carrillo, también una pregunta dirigida al CES. En el CES en casa, ¿cómo realizan los laboratorios? Mónica Ivonne Herrera, una pregunta para las universidades que prestan recursos o portátiles a estudiantes y docentes. ¿Tienen un plan o lineamientos para gestionar el préstamo de estos recursos?
Es decir, si los estudiantes o docentes no cuidan los recursos que se les prestan, se les generan sanciones o algo así. Juliet Rivero pregunta respecto a las disciplinas con procesos en su mayoría prácticas, por ejemplo, medicina, veterinaria, artes, música, arquitecturas, ¿qué se plantea? Vladimir Ramírez pregunta, ¿cómo has manejado el tema de virtuales, sobre todo con profesores que nunca manejaron esta temática antes? Mauricio Sánchez Puertas nos pregunta, Ángela Chamba Sáez nos pregunta bueno, sobre la deshumanización de la docencia a través de las mediaciones tecnológicas y cómo se contribuye desde bienestar para un mejor manejo de la virtualidad. Por ahora ese es el grupo de preguntas. No sé si iniciamos tal vez por la Universidad CES, que tiene algunas preguntas dirigidas de manera específica. Bueno, claro que sí. Trataré por acá de responder de manera institucional. Primero, referido al tema del monitoreo de clases, es muy importante, nosotros articulamos todo el seguimiento institucional o de las reservas, básicamente que se hace de aulas, directamente con las reservas que se tienen digitales. Y se hacen seguimientos de dos maneras. No hay como una herramienta adicional, sino que dentro de la misma plataforma de Zoom se hace el seguimiento. ¿Cómo se utiliza? A través de los coordinadores académicos y segundo, a través de la capacitación de un grupo de estudiantes, de esos mismos estudiantes que en algún momento han sido beneficiados de alguna beca o algo y tienen que hacer procesos de condonación de horas. Entonces, previamente los seleccionamos, ellos se inscriben, participan, los capacitas en virtual y ya ellos durante la estrategia de CES en casa están pues con unos horarios asignados y les hacemos y deben pues, integrar o reportar el seguimiento a los docentes puntualmente. Entonces, esa estrategia la utilizamos por ese lado. Referido al tema de laboratorios, realmente pues en este sentido, sobre todo en la parte práctica, en ese momento sí nos hemos visto un poquito con dificultades, porque pues obviamente estamos abordando mucho el componente teórico, aunque la gran mayoría de docentes tuvieron la posibilidad también de trasladar a sus casas algunos insumos de laboratorio, pues obviamente que no representen ningún riesgo, pero sí para tratar de hacer mucho más prácticas las clases. Entonces, cuando normalmente estamos en CES en casa sin contingencia, pues el tema de laboratorio no se tiene tan presente, pero en este caso nos tocó de una u otra forma buscar la forma en que los docentes pudieran presentar sus experiencias prácticas también a los estudiantes. Había una pregunta referida al tema del préstamo de equipos portátiles. En este caso el estudiante firma un compromiso donde se compromete pues obviamente a darle manejo adecuado al equipo y en caso de que llegue a acontecer pues cualquier dificultad se maneja de dos maneras. Una, si llega a haber un daño o algo, él debe reportarlo inmediatamente a la mesa de ayuda, que en este caso se llama la línea SWAT, donde ellos directamente se conectan o logran contactar qué fue lo que pasó y si se trata de un tema pues como de uso del equipo propiamente, pues el estudiante no asume ningún recurso. Ya de pronto cuando pase pues alguna situación que tenga que ver con mal uso del equipo, pues se miraría, pero en este caso todavía no nos ha acontecido. Y ya psicología y psicopedagogía son elementos muy transversales a todo el tema del estrés académico que se genera por virtualidad. Yo creo que tanto docentes como estudiantes no estaban preparados o no estábamos ninguno preparados para una emergencia de estas y una capacidad tan larga de estudio. Entonces, obviamente, mucha gente vive sola. Otros, según lo que nos manifiestan nuestros estudiantes, a veces le cuesta mucho a las familias entender que los estudiantes están en clase, porque también otros siguen cocinando, siguen haciendo aseo. Inclusive muchas familias a veces les piden otras tareas adicionales y en este caso los estudiantes tienen pues una carga que tienen que tener en cuenta. También hemos implementado mucho el tema de estar mandando mensajitos y videitos de nuestro equipo de fisioterapeutas recomendando sobre las posiciones adecuadas en el trabajo, para los chicos que están estudiando, cómo evitar cómo evitar esos dolores lumbares y una cantidad de cosas. Entonces tratamos de acompañarlos de una manera muy, muy general. Esas fueron como las 4 cositas que alcancé a coger de manera general. No sé si de pronto se me escapa alguna.
Muchísimas gracias. Si les parece, entonces, continuemos ahora con la Universidad del Rosario. Su opinión Vale. frente a las preguntas planteadas. Claro que sí, hay, bueno, varias cosas como de manera general para dar respuesta a las preguntas. Alrededor de las dificultades de pasar de una modalidad a otra, pues evidentemente, pues aparte de este cambio rapidísimo de poder soportar estas herramientas tecnológicas, pues tenemos una parte de capacitación de nuestros profesores, como lo veíamos también en otras presentaciones. Pues había profesores que no, ni siquiera habían entrado nunca a este tipo de plataformas virtuales. Entonces, poder hacer un antes de y un antes de empezar se refiere a este tema de la capacitación específica de nuestros profesores y un soporte constante. O sea, las dificultades que encontramos es cuando los profesores no tienen su pasaporte virtual, cuando los profesores nunca han entrado, digamos, a este tipo de plataformas. Y otro tipo de dificultades que se nos puede estar presentando, pues son temas de seguridad, pues tratando de mapear absolutamente cualquier plataforma para que el tema de seguridad esté cubierto. Digamos que es un reto para las universidades y en sí para todas las áreas que están involucrando este tema de videoconferencia directamente. Entonces es un reto tecnológico y también un reto pedagógico para que nuestros profesores se sientan muy cómodos. Había una pregunta alrededor también del marco legal que obliga al docente para que cambie de modalidad. Digamos que hemos sido muy reiterativos en que no estamos cambiando una modalidad virtual, sino lo que estamos haciendo son clases de acceso remoto. Digamos que hemos tenido, como les repito, la fortuna de que en la comunidad universitaria es consciente de este tema y se ha prestado, digamos, muy colaborador a seguir las estrategias de la universidad. Entonces, no hemos tenido tanto que requerir a un marco legal, sino más bien poder prestar todo el soporte necesario para que los profes puedan llevar a cabo sus clases. Esta estrategia de acceso remoto es bien importante porque lo que intentamos hacer es con una herramienta poder cubrir este mismo horario, este mismo espacio de clases y que el tema independiente sea guiado por una plataforma LMS. Había un tema alrededor de qué hemos hecho con las disciplinas que intervienen pues muchas clases prácticas. Hubo una decisión institucional en la cual contábamos primero con la creatividad y con la innovación de los profesores que pudieran diseñar su clase bajo estos parámetros y bajo estas dinámicas. Mapeamos absolutamente todas las clases que tenían uso de software, por ejemplo, y poder tener disponible software específicos para que los estudiantes y los profesores los pudieran manejar desde sus casas, pero evidentemente hay unas clases que tienen un contenido práctico muy grande en el uso de laboratorios de medicina, de biología, que como institución hemos decidido, digamos, poder adelantar toda la parte teórica y dejar para la parte intersemestral este tema de prácticas, pero hemos tratado en lo posible encontrar la manera más creativa para que estos escenarios prácticos también se puedan llevar y nos hemos llevado, digamos, una sorpresa y aprendizajes también muy importantes que son nuestros profesores los que nos integran y nos muestran esas ideas constantemente en las cuales ellos mismos sus clases prácticas las han podido pasar a este entorno digital. Nosotros tenemos nuestro programa de teatro musical. Nuestro programa de teatro musical pues tienen clases de canto, tienen clases prácticas de danza y hemos tenido unas prácticas de la transformación de estas clases a través de entornos digitales muy interesantes que después compartiremos con ustedes cómo un profesor, digamos, hace todo este tema práctico en música y en artes y en todo este escenario de nuestro programa de teatro musical. Muchísimas gracias. Le daremos ahora la palabra a Guillermo Herrera de la Universidad Católica de Oriente y luego le queremos pedir al doctor Jamil también cuáles son sus percepciones después de escuchar las experiencias y las inquietudes que nos han planteado los participantes. Por ahora, el profesor Guillermo Herrera. Sí, entonces la primera sobre la transición a la virtualidad. Nosotros tenemos muy claro y lo hemos
muy claro con todos los docentes y estudiantes que esto no es un proceso de transición a la virtualidad, sino que estamos haciendo frente a una contingencia pues, que nadie se esperaba. Es decir, la virtualidad es muchísimo más que, dado que ya tenías tus clases presenciales, ahora las vas a ver por Zoom, Teams o cualquier otra herramienta. Es decir, es muy claro para nosotros que esa transición, ese avanzar a la virtualidad, este que está sucediendo va a ser un aporte grandísimo del cual experiencias, pero no lo vemos como como parte de una transición a la virtualidad, sino que estamos atendiendo con elementos de la virtualidad una eventualidad en los procesos académicos de la presencialidad. Viéndolo así, pues se mantiene esquemas de la presencialidad con elementos virtuales, como son las clases a través de encuentros sincrónicos y la entrada, revisión y acompañamiento de trabajos de actividades evaluativas a través de plataformas virtuales. Entonces, esto es lo primero. Segundo, también me acojo a lo último que nos comentaron, el tema de la solidaridad, trabajo en equipo, disposición de los docentes, seguramente desde el área de la Secretaría está abordando todo el tema del marco, pero del área, a mí me toca el tema de la virtualidad y el trabajo con los docentes ha sido una experiencia, igual que los demás lo pueden decir, tremendamente gratificante. Todos quieren aportar, todos quieren ayudar y ha sido una experiencia. Y con lo de las prácticas o aquellas asignaturas que tienen un componente práctico, bien como lo decía de la Universidad del Rosario, creo, nos han sorprendido ciertas iniciativas. También hemos ya mapeado la situación y en algunos casos, especialmente en enfermería, para el periodo inicial, o sea, alargar al semestre, eso se está discutiendo todavía, para poder asumir esta parte práctica. Pero, por ejemplo, también hay experiencias enriquecedoras, por ejemplo, en el área de nutrición, ellos siguen con su trabajo, videos donde se juntan a hacer eso, o a tener toda esa parte práctica, que ese componente práctico que tiene este programa, han podido continuar con él sin ningún problema. Ya, muchas gracias, sí, qué pena. Muchas gracias, profesor Guillermo, tenía cerrado el micrófono. Le damos paso al profesor Jamil, sus perspectivas después de lo que escuchó y a propósito de las inquietudes de nuestros participantes. Ahora estoy conectado. Lo escuchamos. Doctor Jamil, estábamos preguntando cuáles han sido un poco sus percepciones después de lo escuchado y a propósito de algunas de las inquietudes de nuestros participantes sobre cómo manejar los temas de prácticas profesionales, cómo no llegar a deshumanizar, qué pasa también con los docentes que han tenido que afrontar la virtualización y además en sus casas ser profesores de sus hijos y además algunos con inestabilidad laboral y bueno, digamos, han sido algunas de las inquietudes planteadas. Quisiéramos escuchar sus aportes sobre esos temas. Muchas gracias. Realmente fueron muy enriquecedoras las presentaciones de las universidades y demuestran la flexibilidad y la creatividad para enfrentar esta situación muy difícil. Quizás para los 3 o 4 puntos que a mí me impactan. Primero es el tema de la conectividad. Es que sin conexión es muy difícil mantener la relación entre la universidad y su comunidad, entre profesores y sus estudiantes, con la administración. Entonces, que allí sí el apoyo de las autoridades, de las empresas de telecomunicación, porque sin conexión vamos a ver una brecha digital creciente entre los que están conectados con buena conexión y los que no lo tienen. Segundo, como lo acaba de mencionar uno de los profesores, el compromiso de los profesores, eso es sí el aspecto lo más importante, y entender que no se trata solamente de grabar una
una clase y ponerla en línea, sino de mantener o de encontrar nuevas formas de comunicación con los estudiantes. Estaba escuchando un profesor de Estados Unidos explicándome que ha descubierto que algunos de sus estudiantes se comunican mucho más ahora por manera virtual que lo hacían en la clase por timidez o por falta de dinámica interactiva. Entonces, realmente, perdón, los profesores tienen el papel clave en mantenerse en contacto, comunicarse con los estudiantes y asegurarse que la enseñanza en línea sea activa e interactiva. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Yamil. Bueno, creo que el tiempo ha pasado bastante rápido. De nuevo, muchísimas gracias por todas las presentaciones y le cedo la palabra a la doctora Lucía Chávez. Bueno, reitero, gracias a todos. Cerramos hoy un excelente ciclo de conversación con las instituciones, con participantes, con nuestros invitados internacionales. Nosotros lo vemos desde ASCUN y desde la universidad y lo que hemos mostrado como un punto de esperanza para que reflexionemos, para que cambiemos. Creo que el doctor Salmi hoy nos ha puesto el tema de cómo vamos a asumir esta educación post pandemia. ¿Qué avances hemos tenido con esta inmersión obligada? Seguramente muchas. También aprenderemos de nuestros errores. Creo que esto nos obliga también a seguir trabajando juntos, a mirar que los problemas que se nos avecinan no son problemas individuales, sino problemas globales, de conjunto, también de país. Estaremos desde la coordinación académica con la doctora Elizabeth Bernal recogiendo toda esta experiencia para mirar cómo ponemos también frente a la opinión pública y a los medios y demás estos esfuerzos que hacen las universidades, las instituciones, que muestran también cómo un sistema de educación superior responde y responde con rapidez ante problemas tan complejos. Miramos también desde la asociación el compromiso de seguir manteniendo estos diálogos, de mirar, no sabemos cuánto tiempo va a durar este confinamiento y qué sigue en la etapa que después de esta semana, entre comillas, de receso, porque sabemos que muchas universidades van a seguir con la docencia remota con sus estudiantes. Un agradecimiento inmenso nuevamente porque para todos ha sido un aprendizaje escuchar, mirar todos los frentes que se están abordando desde las instituciones, no solo lo tecnológico, no lo pedagógico, no solamente la continuidad académica, sino investigación, laboratorios, servicios, familias, confinamiento, estrategias de bienestar, de apoyo a comunidades, alianza para ayudar también a instituciones de educación básica, educación media. Realmente ha sido de tal riqueza esta experiencia que no nos deja sino una esperanza y un ánimo inmenso de seguir adelante. Gracias, doctor Salmi, gracias a nuestras universidades que hoy nos acompañaron y a todas las que nos acompañaron en este ciclo 19 instituciones que nos brindaron una oportunidad de compartir, de experiencias y a todas las personas que nos acompañaron en estos webinars. Ya estaremos informando a ustedes las estrategias que tendremos desde ASCUN para continuar en este acompañamiento que es parte de esa misión de asociatividad que tiene nuestra institución frente a la necesidad también de fortalecer las instituciones y el sistema. Buena tarde para todos.